Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Continuamos con la segunda parte de la serie de videos dedicada a algunos de los momentos que dieron forma a la casa real más famosa de las Islas Británicas. Número 10. La batalla de Flodden Field. 9 de septiembre de 1513. El tratado firmado por Enrique VII y Jacobo IV de Escocia, en 1502, no fue uno que conllevara a una paz perpetua, a pesar de que ese había sido su título. Las hostilidades de larga data se habían reanudado poco después, y, en 1513, dichas hostilidades se extendieron en conflictos abiertos. Jacobo declaró la guerra a Inglaterra para honrar a la alianza que mantenía con Francia, con el objetivo de que Enrique VIII desviara a sus tropas lejos de la campaña que mantenía contra el rey francés, Luis XII. Enrique ya había antagonizado a Jacobo al afirmar ser el señor supremo de Escocia y, a fines de agosto de 1513, el rey escocés reunió sus tropas y marchó hacia el sur, hacia Inglaterra. Se encontró con la fuerza inglesa, bajo el mando del conde de Surrey, cerca del pueblo de Branston, en lugar de Flodden, de la cual la batalla de Flodden toma su nombre, en Northumberland. Lo que siguió fue el mayor choque de armas entre Inglaterra y Escocia, y una de las batallas más ferozmente disputadas de la historia. La batalla fue cruel, ningún bando perdonó al otro, y el mismo rey escocés luchó valientemente, declaró un cronista contemporáneo. Pero Jacobo pagó un alto precio por su valentía. Fue herido mortalmente por una flecha mientras avanzaba contra Surrey. Su esposa, Margaret Tudor, fue nombrada tutor formal de su hijo pequeño, ahora rey Jacobo V, e inicialmente recibió poderes de regencia, aunque estos fueron retirados cuando dicha princesa se volvió a casar. Número 11. Thomas Wolsey es nombrado canciller. 24 de diciembre de 1515. El ascenso de Thomas Wolsey al poder fue gracias a su propia astucia política, y la obvia preferencia del joven rey por las actividades agradables en vez de a los negocios del gobierno. Después de haber servido al padre de Enrique, Thomas Wolsey rápidamente demostró su valía para el nuevo rey. Su sirviente, George Cavendish, observó cómo asistió diariamente al monarca en la corte, estando en su gracia y favor especialmente. Sus citas eclesiásticas, especialmente como arzobispo de York y cardenal, fueron seguidas rápidamente por los nombramientos políticos. Y hacia el final de 1515, Enrique lo elevó a la posición de canciller del reino. No mucho después, Erasmo de Rotterdam, quien pasó un tiempo considerable en la corte inglesa, describió a Wolsey como gobernante más realmente que el mismo rey. El hecho de que Wolsey fuera simplemente el hijo de un carnicero, hizo su ascenso a la prominencia una píldora amarga que los miembros de sangre azul del Consejo Real tuvieron que tragar, y pronto el cardenal tuvo una camarilla de enemigos peligrosos. Pero a Wolsey le importaba poco, y su ambición no conocía límites. En el mismo año que fue nombrado canciller, se dedicó a construir un nuevo y magnífico palacio para sí mismo, al que nombró Hampton Court, y el que llenó con muebles y obras de arte invaluables, junto con un hogar de más de 400 empleados. Pronto, los cortesanos envidiosos susurraban que la magnificencia de Wolsey estaba comenzando a eclipsar a la de su señor. Número 12. Nace la futura reina María I. 18 de febrero de 1516. Aunque los primeros años del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón fueron felices y armoniosos, una serie de abortos involuntarios y muertes neonatales habían comenzado a tensar su relación. La alegría que acompañó el nacimiento de un hijo el día de Año Nuevo de 1511 resultó de corta duración. El pequeño príncipe murió solo 7 semanas después. El nacimiento de una princesa sana, bautizada con el nombre de María y que más tarde se convertiría en reina, en febrero de 1516, facilitó las relaciones entre los reyes. A pesar de que no era el hijo varón esperado, María aún podría ser útil en el mercado internacional matrimonial y, lo que es más importante, era una prueba de que Catalina podía aún traer al mundo niños sanos.
Pero María sería el único hijo sobreviviente del matrimonio, y Enrique se convenció cada vez más de que había disgustado a Dios al tomar a la viuda de su difunto hermano como novia. Sin embargo, durante los primeros años de su vida, María fue una fuente de deleite para sus padres. Una niña bonita y precoz, ella entretuvo a una delegación francesa visitante con una actuación en Los Virginales, cuando tenía solo 4 años y medio. Ella crecería para estar particularmente cerca de su madre, con quien compartió una devota fe católica romana, y un amor por todas las cosas españolas. Por el contrario, su relación con su padre se volvió cada vez más tensa. Número 13. El campo de la tela de oro. Del 7 al 24 de junio de 1520. Enrique VIII y Francisco I, rey de Francia, eran rivales naturales. Siendo contemporáneos, ambos fueron elogiados por su buena apariencia, destreza deportiva y logros culturales, y habían establecido magníficas cortes. Pero en la superficie, ambos tuvieron cuidado de mantener la impresión de cordialidad. Con este fin, habían firmado un tratado en 1514 y, 6 años después, se decidió que los dos reyes deberían reunirse para aumentar sus lazos de amistad. El campo de la tela de oro, evento organizado por el cardenal francófilo Thomas Wolsey, tuvo lugar cerca de Calais en junio de 1520 y fue uno de los más ostentosos jamás visto. Esta fue una oportunidad no solo para un acercamiento político, sino para que cada rey tratara de eclipsar al otro. Se organizó una deslumbrante variedad de fuegos artificiales, fiestas y torneos, costando a ambos monarcas varios millones en dinero moderno. Las carpas y la ropa mostraban tanta tela de oro, que le dio su nombre a la reunión. El rey inglés triunfó con un enorme palacio temporal, que cubría un área de 10.000 metros cuadrados, y erigido por 6.000 hombres enviados por delante para ese propósito, y una fuente de vino. Pero su rival francés lo superó en el campo del combate cuerpo a cuerpo. Esa competitividad natural aseguró que la reunión realmente empeorara su relación. En poco tiempo, Inglaterra y Francia volvieron a estar en guerra. Número 14. Ana Bolena llega a la corte. Comienzos de 1522. En 1522, el ambicioso político y diplomático Thomas Bolena aseguró un lugar para la menor de sus 2 hijas, Ana, en la casa de la reina Catalina de Aragón. Después de haber asumido su nombramiento, Ana se estableció rápidamente como una de las principales damas de la corte. Lo que la distinguió fue su estilo y sofisticación, los cuales habían sido perfeccionados durante su servicio en la corte francesa. Aunque tenía ojos sorprendentemente oscuros que invitaban a la conversación, Ana no era una gran belleza. El embajador veneciano estaba claramente desconcertado por la fascinación posterior de Enrique VIII con ella. La señora Ana no es una de las mujeres más generales del mundo, escribió. Ella es de estatura media, tez mundana, cuello largo, boca ancha, no es muy alta. La relación temprana entre Enrique y Ana Bolena mostró poca intensidad, pero luego la misma se desarrollaría. De hecho, Ana había estado en la corte durante 4 años cuando había algún indicio de romance. Esto fue muy diferente a las infidelidades anteriores del rey. Ana demostró ser la más inflexible de las amantes reales. Ella persistentemente se resistió contra los avances cada vez más fervientes del rey, insistiendo en que si bien podría amarlo en espíritu, no podía amarlo en el cuerpo, a menos que se casaran. Esto fue una estratagema extraordinariamente audaz. Ella no sería una amante. Ella sería reina. Número 15. Sale Wolsey y entra Cromwell. 31 de octubre de 1529. Cuando el principal asesor de Enrique, el cardenal Wolsey, cayó en desgracia en octubre de 1529 por no ganar para su amo una anulación de su unión con Catalina de Aragón, se esperaba que su sirviente favorito, Thomas Cromwell, también cayera con él. Cromwell temía esto él mismo y lloraba lágrimas de arrepentimiento. Pero pronto se recuperó, pronunciando que iría a la corte y triunfaría o moriría. Actuar como intermediario entre su amo caído y el rey tuvo todas las características de una tarea ingrata,
pero Cromwell vio la ventaja con un éxito espectacular. Enrique se apresuró a apreciar la habilidad de este abogado autónomo y pronto la puso en su propio uso. A los pocos días de su llegada, Cromwell había asegurado un asiento en el Parlamento y fue nombrado miembro del Consejo al año siguiente. Lejos de ser sobrecargado por un ascenso tan meteórico, Cromwell era abierto y persuasivo en sus opiniones, para molestia de sus colegas. La similitud entre este nuevo hombre y el anterior al que había reemplazado efectivamente, no podría haberse perdido en el rey. Wolsey y Cromwell compartieron más que su humilde nacimiento. Ambos fueron altamente inteligentes, ambiciosos, audaces y extraordinariamente trabajadores. Pero el rey se había quemado los dedos con el cardenal, y no estaba dispuesto a confiar en otro asesor con tanto poder como el que Wolsey había disfrutado. Cromwell tendría que trabajar duro para ganar su confianza. Número 16. Enrique VIII se casa con Ana Bolena. 25 de enero de 1533. A finales de 1532, Ana Bolena finalmente se sometió a los avances de Enrique, y se convirtió en su amante. La apuesta parecía haber valido la pena. Eustace Chapuis, el embajador del Sacro Imperio Romano en Inglaterra, señaló con cierto asco de que el rey no puede dejarla durante una hora. En diciembre, Ana estaba embarazada. Su amante real y sus ministros ahora tenían que actuar rápido si querían que el bebé naciera legítimo. El 25 de enero de 1533, Enrique se casó con Ana en su capilla privada, en Westminster. La ceremonia se realizó en gran secreto, ya que el divorcio de Catalina de Aragón aún no se había asegurado. Convencido de que el niño que llevaba Ana era un varón, el rey inmediatamente ordenó a Cromwell que legitimara su unión. El mismo día después de la boda, el Parlamento fue llamado para aprobar la legislación necesaria. La anulación del primer matrimonio del rey finalmente fue confirmada el 23 de mayo, y Ana fue coronada reina el 1 de junio. Pero el bebé que nació de Ana el 7 de septiembre no fue el hijo y heredero esperado. Fue una niña. Enrique estaba devastado. Había revocado toda la vida religiosa y política de Inglaterra para casarse con Ana, según la promesa de que ella le daría el príncipe sobre el cual dependía la estabilidad de su reino. Poco sabía que esta niña inútil, a la que nombraron Isabel, se convertiría en el más afamado de todos los monarcas de la casa Tudor. Número 17. La primera acta de supremacía es promulgada. 16 de noviembre de 1534. En noviembre de 1534, durante uno de los parlamentos más revolucionarios de la era Tudor, se aprobó el acto, o acta, de supremacía. Esta legislación a menudo se ve como el comienzo de la Reforma inglesa, aunque los cimientos se habían establecido durante los 5 años anteriores. La misma declaró que Enrique VIII era el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y rechazaba a toda autoridad extranjera. De un golpe, esta legislación terminó siglos de jurisdicción papal sobre la vida religiosa de Inglaterra. La inspiración inicial para este cambio sísmico había sido el deseo del rey de obtener una anulación de su primer matrimonio. Y cuando el Papa se negó a otorgar eso, los ministros de Enrique concluyeron que la única opción era rechazar su autoridad. Pero la redacción de la ley dejó en claro que habría cambios más revolucionarios por venir. El acta estipuló que Enrique y sus herederos tendrán pleno poder y autoridad para visitar, reprimir, reparar, reformar, ordenar, corregir, restringir y enmendar todos esos errores, herejes, abusos, delitos, desprecios y enormidades, cualquiera que fueran, en materia religiosa. Esto le dio a Cromwell carta blanca para emprender una reforma exhaustiva de la Iglesia inglesa, pero sus zarcillos revolucionarios llegarían aún más allá. Al final de su ascendencia, todo el gobierno del reino había sido revisado por sus reformas. Número 18. La disolución de los monasterios. 21 de enero de 1535. El 21 de enero de 1535, Enrique nombró a Cromwell vicerregente en espirituales, o vicario general. Esto le dio nuevos poderes considerables sobre la Iglesia,
Y Cromwell no perdió el tiempo en enviar comisionados por todo el país, para evaluar el estado de cada casa religiosa. Con una atención típica al detalle, incluso investigó algunos él mismo. Eustace Chapuis informó: donde quiera que vaya el rey, Cromwell, que lo acompaña, visita a las abadías en el vecindario, escribiendo inventarios de sus tierras e ingresos. Motivado tanto por historias de corrupción generalizada, como por la perspectiva de aprovechar su inmensa riqueza y tenencias, Cromwell comenzó un programa de disolución sistemática que vería el cierre y la demolición de muchos monasterios, en todo el país. Al mismo tiempo, organizó una serie de ejecuciones para dar un ejemplo de aquellos que se negaron a reconocer la supremacía del rey. Los principales entre sus víctimas fueron el obispo John Fisher y Sir Thomas More, quienes habían sido arrojados a la torre por negarse a firmar el juramento de la supremacía. Cuando Fisher y More resistieron la presión intensa de Cromwell para conformarse, fueron enviados al cadalso. La influencia de Cromwell con el rey ahora parecía inexpugnable. El embajador veneciano comentó mordazmente que, aunque este Cromwell era una persona de bajo origen y condición, ahora es secretario de Estado, el primer ministro del rey y tiene autoridad suprema. Número 19. Ana Bolena es decapitada. 19 de mayo de 1536. Aunque Enrique VIII había seguido a Ana Bolena implacablemente durante 7 largos años, sacudiendo a Inglaterra en su núcleo en el proceso. Una vez que la tuvo a su alcance, ella había demostrado ser una decepción. Su manera altanera e inquebrantable la hacía peligrosamente impopular, y provocó peleas frecuentes con su esposo. Sin embargo, el más condenatorio de todos sus pecados fue su fracaso en producir el príncipe Tudor anhelado. Cuando Ana abortó a un feto masculino el día del funeral de Catalina de Aragón, en enero de 1536, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Este rey no ha hablado 10 veces a la concubina, cuando anteriormente no podía dejarla durante una hora, informó un alegre embajador Chapuis en febrero. Peor aún, para Ana, fue el hecho de que su esposo real ya había encontrado una nueva favorita para reemplazarla, la virtuosa e insípida Jane Seymour. Enrique quería deshacerse de Ana, y solo había un hombre que podía arreglar eso. El mismo hombre que había arreglado ese matrimonio en primer lugar. Cromwell. Y Cromwell fue rápido en su actuar. Reunió evidencia, endeble en el mejor de los casos, del adulterio de la reina con 5 hombres, incluido su propio hermano. Esta fue una de las tramas más brutales de la historia, lo que resultó en la decapitación no solo de Ana, sino de todos sus supuestos amantes.